Hablemos de datos, episodio 44, especial fin de año. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Datos, el podcast en el que hablaremos de números, de cifras, de las estadísticas del mundo que nos rodea. En el episodio de hoy se finaliza el año 2023 y pues queremos hacer como un resumen de lo que ha sido la segunda temporada. Así que sin más ni más, hablemos de datos. Hola Harold, ¿cómo vas? Hola John, un poco nostálgico porque de verdad se acabó el año, se acabó este 2023 y pues nada, una experiencia muy chévere, mágica la verdad, haber participado en este programa. Ay, no sé, me dio como nostalgia, se me está como entrecortando la voz. Pero bueno, nada, vamos a hacer el tema de hoy con toda la fuerza del mundo. No son problemas técnicos, son aquí la emoción. Sí, la emoción, da nostalgia porque ya pues acabó un año que nos dejó pues muchísimas experiencias, tristezas, también nos dejó alegría, nos dejó, bueno, una cantidad, yo estoy como, ay, no, qué pereza, ya me puse nostálgico, ya. Saque la media. Sí, saque la media guarda ya. Bueno, te voy a contar, nosotros venimos trabajando, ya desde mayo arrancamos con este proyecto de Hablemos de Datos. Hablemos de Datos es la segunda temporada, hubo una primera temporada de Hablemos de Datos que son los episodios del 1 al 25. Sí. Estos episodios se grabaron en el año 2020, yo abandoné el proyecto en el 2021, porque digamos que no estaba teniendo como una satisfacción al respecto. Sí. Sin embargo, pues hago la invitación, hablo contigo, Harold y yo nos conocimos hace ya más de 10 años y pues habíamos trabajado, incluso trabajamos en algunos proyectos radiales, habíamos trabajado, ¿te acuerdas en la novela El Hombre Oso? Ay, sí, me encantaba. Y pues volvemos a unirnos en este tema de transmitir, pues ya a través de sistemas de podcast y hablamos pues del tema de la segunda temporada Hablemos de Datos y pues esto ha sido muy bueno porque le hemos dado un dinamismo muy interesante. Muy chévere. ¿Sí? La idea es que la segunda temporada tenga 25 episodios, nuevamente como la primera temporada, o sea que la primera fueron del 1 al 25, ahorita del 26 al 50 y estamos en el episodio 43, 44, tengo yo por aquí mis apuntes, ya perdí el número, pero ya les digo, es el 44. Es decir, que hemos hecho más o menos unos 19 de los 25 episodios de la segunda temporada y ya estamos preparando sorpresas para la tercera temporada. Se vienen cosas interesantes. Tengo que agradecerte porque pues realmente esta sinergia que hemos generado nosotros en la comunicación ha hecho que pues tenga mucho más dinamismo y pues eso se ve reflejado en los números. De esa manera pues te cuento. De estos episodios de la segunda temporada se han reproducido los 19 episodios que van 4.330 veces se han escuchado. Genial. Eso es mucha gente, teniendo en total un registro de 1.803 oyentes, es decir, hemos llegado a más de 1.500 personas. Eso es un buen número. Sí, y algunos de ellos que los escuchan, porque no todo el mundo que los escucha se puede suscribir, y hemos tenido 520 suscriptores. Es decir, vamos creciendo poco a poco y ahí vamos llegando. Pero te tengo un dato muy interesante. No sé si tú has escuchado podcast, o sea, fuera de Hablemos de Datos. Sí, John, la verdad después de que empecé a participar en el programa, empecé a escuchar más podcasts y podcasts no solo de Colombia, sino a nivel internacional, sobre todos los temas. Hay uno que me encanta que es Hablemos de Pelitos, que es de Chile, de gatos. No soy fanático de gatos, pero bueno, me encanta que es de gatos, entonces muy chévere, de tecnología, de ciencia ficción. O sea, hay una cantidad de podcasts de zombies, bueno, una cantidad de cosas que tú buscas en Spotify, digamos que es la plataforma que más oigo y uso, y pues hay una cantidad de podcasts interesantes, buenísimos, que uno se puede... Oye, deberíamos hacer un episodio sobre podcasts, que no hemos hablado de podcasts que escuchamos. Sí, hay que anotarlo. Hay que anotarlo, sí. Pero bueno, cuando uno escucha un podcast generalmente empieza y si a uno no le gusta, uno lo abandona. Sí, pasa. Realmente, pero pues hay algunas personas llegan al final. El dato que te tengo es el tema de cuánta gente escucha el episodio, por lo menos en un 75%. El 87%. Tenemos un altísimo nivel de retención, es decir, la gente viene, escucha y se quedan escuchándonos, por lo menos nos escuchan aquí hablar carreta y no se aburren. Eso me gusta porque pues tratamos de transmitir información de todos los temas culturales y una retención del 87% es muy, muy alta. Normalmente los podcasts normales no pasan de 40
que llegan al final, Sí. 20-25%. Nosotros estamos en el 87%, que es muy bueno. Sí. Bueno, los principales países que nos escuchan está Canadá. Canadá tiene oyentes de Hablemos de Datos. En quinto lugar, ese es el sexto lugar. En el quinto lugar está Perú. En el cuarto lugar, Argentina. En el tercer lugar está, el otro lado del charco, España. Sí. Los que en segundo lugar nos escuchan son México, y pues obviamente el país en el que más nos escuchan es aquí, nuestra En amada Colombia. tierra Colombia. Ujú. Tenemos que hablar de Colombia. Oye, ¿sabes qué? ¿Vas a salir a vacaciones? Sí, posiblemente voy a viajar, todavía no está definido, pero sí quiero salir a viajar a Pereira. Hagamos una lista de los sitios más bonitos de Colombia para que la gente sepa dónde viajar ya ahorita. ¿Dónde en viajar? vacaciones. Sí, prometo tomar foticos. Listo. Bueno, y entonces pues vamos a hablar un poquito de nuestros episodios. El primer episodio, que sale en mayo, fue el episodio sobre las páginas web más vistas. Ah, sí, recuerdo muchísimo. Sí, fue mi primer podcast. Sí, fue el primero que grabamos por allá en el mes de mayo, que fue cuando por allá, arrancamos por allá, la fue segunda hace temporada. Sin embargo, me parece muy chévere, y pues lo que me llama mucho la atención es Sí. que éramos muy novatos, hablábamos. Les vamos a decir, nosotros ahorita grabamos de chorro, o sea, salimos y grabamos, pero Sí. ese lo grabamos como 100 veces. Sí, Lo nos repetimos. costó. Y eso que digamos, pues nosotros no somos locutores, pero tenemos algo de experiencia ahí con el tema, pero sin embargo, enfrentarse, digamos, a un micrófono la primera vez da nervios, hasta uno le tiembla la voz, se le entrecorta, se enreda. Yo tenía una muletilla, ¿te acuerdas que ya creo que la dejé un poquito, que era el cada 5 segundos, y creo que ya la he dejado, que a Johncito en la edición le tocaba cortar y cortar y No cortar. sé si la ha bajado o me he vuelto muy bueno en la edición y por eso no lo escuchan tanto. Ya no lo escuchan, sí. Sí. Bueno, y además de eso hay un detalle, y era que no teníamos micrófono, nos tocaba con unos audífonos. Ahorita ya tenemos micrófono y vamos avanzando porque vamos a tener más cositas. Sí, entonces pues no teníamos micrófono, y entonces quedaba un que era Sí. el sonido mientras nos pasábamos los audífonos de mano a mano para poder hablar. Estuvo un poquito interesante. El segundo podcast, el que hablamos, el episodio número 27, tenía que ver con el tema del terrorismo en el mundo, el impacto del terrorismo. Sí. Eso fue interesante, fue el primer tema fuerte que tocamos. Ya empezamos sensible. a mirar, porque pues hablábamos primero estuvo como muy divertido, pero queríamos también tocar algunos temas de realidad y el tema del terrorismo, que fue muy fuerte. El tercer episodio de la segunda temporada, o sea, el episodio número 28, fue el que empezamos a hablar de la música. Sí, lo recuerdo muchísimo. Estábamos un poquito perdidos, pero que igual. ahí tuvimos, ahí nuestro hater nos comentó que pues no sabemos de música, pero como le decimos, nosotros no somos expertos en el tema, pero hacemos un poco de investigación y lo que tratamos es de mostrar algunos datos de los que encontramos. Y llevamos 15 episodios creciendo, Ajá, o sea que hemos mejorado y hemos fortalecido. Los episodios 29 y 30, ya pues los numerando, pues esto fueron los episodios en los que ya estábamos en junio y empezamos a hablar de los temas de la temática LGBTI. Sí, hablamos del mes del orgullo. Yo siento que ahí nos afianzamos mucho, porque ahí fue cuando empezamos a hablar más carreta, y entonces ahora los episodios que se espera que sean de 15, 20 minutos, se nos van a 25, 28 minutos, Sí, ya porque ves. hablamos de muchísimas cosas respecto al tema, Cosas. de la discriminación laboral. Ajá, Sí. de la discriminación en universidades, de la forma de vestir, bueno, una cantidad de temas, de Y cosas. de la aceptación del matrimonio igualitario. Del matrimonio y la adopción, bueno. Sí, una de las cosas. Y entonces, como también el mes de junio era el mes del padre, el episodio número 31 hablamos del tema de los días de paternidad. Sí, recuerdo. Sí, que empezamos a hablar mucho de La Ley María. de la ley María y de ese tipo de cosas. Aprendí cosas. Y ya nos metimos un poquito de nuevo a hablar de datos, porque en el episodio 32 hablamos de las ciudades más grandes del mundo, de las megalópolis. Sí, claro. De Eso las ciudades que es increíble enormes. todo lo que hemos hablado, ¿no? Bastante, Sí, muchísimo. Eso es. El trabajo, ustedes escuchan 10 minutos, pero bueno, escuchan 20 minutos, 20 un poquito minutos. más. Pero producir un episodio de estos a nosotros nos requiere la grabación, a veces, ¿cuánto? Bueno, no, mentiras, vamos por fases. Lo primero es buscar el tema. Buscar el tema, hacer la investigación, mirar los datos y que sean datos válidos, ¿no? Porque no es meterse simplemente a Wikipedia y mirar, a ver, hablemos, no, es hablar de datos que sean reales. Tenemos diferentes fuentes, Statista, generalmente registros que tienen páginas de universidades o centros de investigación. Eso normalmente para un episodio me toma a mí más o menos como unas 2 horas más o menos. Y prepararlos, y aparte de eso, pues como tenemos un solo computador para grabar, entonces nos toca imprimir la información. Aquí tenemos
las hojitas por ahí impresas para que, y los apuntes, porque además las rayamos para sacar los temas. Ajá. Eso es la grabación más o menos como 1 hora. En la postproducción, pues primero está quitar los de Harold, está revisarlo, agregar cortinas, agregar pues todo el tema de la edición. Eso más o menos nos quita como 1 hora y media por episodio. Sí. Y fuera de toda esa parte, entonces viene la hora de la promoción. Y la promoción, pues muchos de los textos que salen a través de IA, que la IA me ayuda a redactar como los textos de promoción. Los publicamos en redes sociales, los compartimos a través de canales y grupos de WhatsApp, Facebook, y pues el seguimiento, y pues lo primero es publicarlo. La plataforma en la que publicamos es iVoox, y de iVoox se enlaza a Google Podcast y a Spotify. O sea que usted lo puede escuchar en esas 3 plataformas. Creo que aparece en otras, pero principalmente en esas. En Podium Podcast creo que también aparece. Pero eso ya son convenios que tiene iVoox para que la gente los escuche. Okay. Y esa promoción quita más o menos como 2 horas. O sea, más o menos entre 5 y 6 horas quita cada episodio. Sí, entonces pues ahí le vamos trabajando, y pues habíamos hablado de eso. Y el episodio, bueno, volvamos al tema. El episodio 33 es uno de los episodios yo creo que más me han tocado a mí, que fue el tema del suicidio en Bogotá. Sí, hablamos de un tema me pareció fuerte porque estábamos hablando del tema de la salud mental, el tema de los problemas económicos, el problema de las emociones, ¿sí? Entonces es algo que es un tema tabú todavía, recuerdo mucho, dimos números, o sea, sí fue un tema bastante porque los dos, creo que nos lo sentimos porque en alguna vez tuvimos o hemos pasado por alguna depresión, algún tema fuerte, entonces sí fue como un tema bastante complejo para hablarlo. Sí, fue duro. Sí. Eso es, yo tengo, aparte de la edición, se pega el audio a una imagen y se sube al canal de Numeron en YouTube. Sí. Y tenía mucho miedo de que, porque el tema era tan delicado y que las palabras, pues, como suicidio, como todo ese tipo de cosas, son baneadas por el sistema, no lo bloquearan y sin embargo permitieron pasarlo. Entonces, pues, fue como uno de los temas que esto, y pasamos pues ya a algunos temas un poco más suavecitos, y hablamos pues del final. El episodio 34 fue el del final del dinero en efectivo, ¿no? Del tema de las transacciones. Sí. Me acuerdo que hace una semana estábamos hablando de que la gente aceptaba transferencias de Nequi, Davi, Plata ya como regalo de Navidad. ¿Cómo ha cambiado? La modernidad nos está alcanzando. Eso es. Feliz Navidad, y te transferí 40,000 pesos. Muchas gracias. Pero sí, entonces pues empezamos a hablar de cómo se empieza a acabar el dinero, una mirada más hacia el futuro. El episodio 35 hablamos de algo que nos encanta: los videojuegos. Los videojuegos, sí, recuerdo muchísimo. Aquí jugando de Mario Bros. Y volvemos a mirar datos, volvemos a tomar datos. Estamos tomando ya datos de páginas como el DANE, como la página Bogotá Cómo Vamos, Consejo Cómo Vamos. Y tomamos unos datos de la encuesta de percepción de calidad de vida que tenían que ver con la satisfacción de uno de los principales problemas de Bogotá. El transporte. La movilidad. La movilidad. Sí. Y cómo la gente ha cambiado su percepción respecto al tema de la movilidad. Y cómo empezaron a utilizar la bicicleta más, ¿no? En una de las ciudades más complicadas para el transporte en todo el mundo. Dímelo a mí. Eso hoy, casi no llegó hoy ya. Casi no llegas. Y eso que estamos en un día relativamente suave. Eso es. Y luego nos fuimos a un tema muy bonito. ¿Qué hace única de Colombia? Ah, sí, nuestra bella y hermosa Colombia. De nuestro país. ¿Qué tiene? No tanto como en sitios turísticos, sino como esas cosas que tiene únicas, como por ejemplo la mayor diversidad o cosas por el estilo. Y también se nos fue el tema largo, casi no acabamos de hablar del tema. Sí. Ya nuestros últimos 2 capítulos, digamos, ya fueron en noviembre, pero tuvieron que ver con el tema de Halloween, los episodios 38 y 39. Los más terroríficos. Los lugares más terroríficos de Bogotá. Aquí en esa hicimos un ejercicio interesante, ya teníamos stand, ya teníamos set de grabación, y fue que no solamente extrajimos la información, sino que la estructuramos de una forma completamente diferente a lo que se venía. Hablamos de mitología, hablamos de la conexión que tiene la gente con respecto al tema de la percepción de la muerte, la relación con los cementerios, la relación con las historias, cómo se mezclan los llamamos sincretismos entre lo que eran pues las creencias indígenas autóctonas del país con lo que llega con lo que llega con la modernidad y con la cultura española, pues que en algún momento hace la colonia en Colombia. Luego de eso, entonces nos fuimos ya a un tema clínico y empezamos a hablar de los episodios 40 y 41 que se nos fueron alargando sobre lo que eran los virus más letales en el mundo. Los virus
que veníamos de la pandemia, también hablamos del COVID, bueno, unos temas ahí del tema del VIH, de la sífilis, hablamos de virus que pues no conocía, yo la verdad, uno no sabe, pero hablamos de la guerra biológica, o sea, Dios mío, una cantidad de cosas. Sí, parecía el futuro. Ya hace 15 días hablamos de las series más vistas, el tema de las series, sí. Sí, que ya dijimos que cómo va cambiando, ¿no? Porque las primeras series del principio del año 2000 eran como muy de la vida cotidiana, amas de casa desesperadas. Ya luego fueron metiendo más ficción, más elementos de los mundos de los libros, adaptaciones, bueno, una cantidad de cosas. Y por ejemplo, el universo Marvel de WandaVision. Marvel, el Star Wars. Sí, estuvo interesante ahí el análisis que hicimos. Y pues ya cerramos este año, pues obviamente cerramos con este podcast, pero la semana pasada tuvimos la oportunidad de no hablar de una fuente externa, de una fuente de estos, sino de una fuente que nos proporcionó la gente sobre qué pasaba en Navidad. ¿Qué hacían para Navidad? ¿Qué comían en Navidad? ¿Qué regalos querían para Navidad? Oye, tengo una pregunta. ¿Sí les regalaron lo que querían o no les regalaron? Porque nosotros, a mí no me regalaron lo que yo quería. No, yo sí recibí cositas para que sí. Pues yo estaba pidiendo paz mundial, pero dije la mejor plata, pero no me llegó otra plata, ni por transferencia. Ni por nada. Eso, sí. Entonces, pues nada, será esperar la paz mundial ya que la plata no llegó. Y pues nada, eso es lo que yo te quería contar en este podcast, que era sobre cómo nos fue este año con el cierre. Datos. Da nostalgia, ¿no, John? Porque pues fue un montón de experiencias, un montón de horas hablando sobre temas interesantes, sobre datos, sobre la gente, una cantidad de cosas. Entonces ha sido muy chévere. Yo nuevamente reitero las gracias por la invitación a tu programa, a la gente que nos ha escuchado, a la gente que se conectó, que nos escuchó, que opinó, que nos dio temas, a nuestro hater también, o sea, chévere. Todo eso ha hecho que nosotros crezcamos poco a poco, que seamos pues personas mejores también, que aprendamos también porque esto del mundo del podcast, el mundo de la virtualidad, el mundo de la información es aprender. Yo también he aprendido muchas cosas de datos, de cosas que no sabía y ha sido muy interesante, John, y espero verte de verdad próximamente en nuestra tercera temporada con todo lo que pues hemos hablado y lo que queremos hacer y ojalá se dé. Bueno, todavía no hemos acabado la segunda temporada, nos quedan Perdón, la tercera temporada, sí. Todavía nos quedan episodios de la segunda temporada. Todavía nos quedan episodios de la segunda temporada, pero pues ya hemos preparado cositas y queremos que verdaderamente funcione para este siguiente temporada del 2024. Hablemos de Datos es el podcast de Numeron, una empresa especializada en datos, en encuestas, en análisis de información, en indicadores. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales así, Numeron, reemplazando la letra E por el número 3. Y pues nada, el próximo año estaremos de nuevo hablando de datos. ¡Feliz año!